A continuación, la serie de audios Consuelo en las Escrituras, en voz del pastor José Luis Romero García, como un aporte de la Iglesia Evangélica de Santidad La Paz, Honduras. En algunas ocasiones he tenido la oportunidad de encontrarme con algunas personas que han sido cristianos, han conocido al Señor, pero que en ese momento en particular se han alejado de Dios, han andado caminando lejos del Señor y no están perseverando en obediencia en su andar con Dios. Y me ha llamado mucho la atención, debo decirlo con mucha tristeza, que aun cuando han conocido al Señor y fueron parte de una iglesia e inclusive de alguna forma de servicio, de ministerio en la iglesia local a la cual pertenecieron, su condición espiritual es tan terrible, es tan compleja, es tan dura, que básicamente han perdido todo sentido de dirección, de orientación espiritual, al grado que me han mencionado que extrañan a Dios, que extrañan mucho su iglesia y sus tiempos de servicio, pero que no saben cómo, no tienen ni idea de cómo volver al Señor. Ni siquiera saben cómo articular una oración para poder comenzar el camino a casa, el camino a lo que nosotros conocemos comúnmente como la reconciliación, como el volverse a Dios, ¿verdad? Entonces, y claro, he tenido la oportunidad de platicar y finalmente en algunos casos la persona se ha reconciliado con Dios, en otros casos persiste el nivel de confusión y no saben cómo regresar a Dios. Y bueno, probablemente usted que me escucha en este momento, o le ha pasado o le ha sucedido en alguna etapa de su vida, o probablemente lo está experimentando ahora mismo. Dice, no sé cómo, me aparté tanto, hice tanto mal que sencillamente no tengo palabras de cómo volverme a Dios. Y perdemos lo que se llamaría lo básico, lo esencial para volvernos a Dios. En realidad no es un tema difícil, no es complicado. El volvernos a Dios es un tema del corazón, de actitud. Es de saber que estoy perdido, que perdí la ruta y que puedo volverme a Él con todo mi corazón para buscarle. Sin embargo, así como le escucha, hay personas que no saben cómo y le preguntan a uno, ¿y cómo hago? ¿Qué hago? Cuando fueron personas que en otros tiempos caminaron muy cercanos a Dios. Muy bien, habiendo dicho esto, quiero referirme a un texto de Apocalipsis capítulo 2, que precisamente es una carta que el Señor envía a través de Juan a su iglesia en Éfeso. Y aquí el reclamo, el pecado, digámoslo así, de la iglesia es que ellos habían perdido su primer amor. Habían dejado a Dios, no habían dejado la iglesia, ni habían dejado el servicio, la forma de trabajar y de hacer una obra para Dios, pero sí habían dejado a Dios, es decir, habían perdido la comunión con Dios y ya, aunque estaban operando en todo un aparato, en todo un andamiaje religioso, eclesiástico, ya no tenían la esencia de Cristo, del Espíritu Santo en sus corazones y por ende Dios estaba ausente de sus trabajos. Entonces, ese es el reclamo. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese es el pecado. Ahora, en el verso 5, y aquí es donde quiero enfatizar, quiero leerles la manera en que este texto nos dice cómo volver a Dios. De hecho, probablemente usted no ande tan perdido, digámoslo de esa manera. Pero de todas maneras, el conocer estos principios nos ayuda. Una es para velar nuestro caminar con Dios y recordar estos principios tan básicos, digo yo, para repetirlos cada día en oración, para guardar nuestros caminos, ¿verdad? Así que esta recomendación bíblica le sirve a aquellos que no encuentran la ruta y a aquellos que por la gracia, por la misericordia de Dios estamos caminando. Ok, aquí le leo el texto, mire lo que dice. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras.
Aquí en estas pocas frases de este texto está lo que podríamos llamar las pautas del retorno, el regreso a casa, el regreso a Dios, el regreso a la fe. Lo primero que dice el texto es recuerda. Cuando uno ha perdido la ruta, cuando uno se ha apartado de Dios, básicamente lo que ha sucedido es que se ha olvidado de cómo Dios me encontró, cómo fue mi inicio, de dónde Él me sacó, cuáles fueron mis experiencias primarias en la fe, cómo disfruté ese tiempo. Generalmente cuando uno empieza a recordar esos momentos, hay algo que se activa en nuestro corazón de una, yo diría, una santa nostalgia, algo que nos invade, y ese recordatorio nos trae a cuenta, pues, de que tenemos a un padre, que tenemos un hogar, que tenemos una familia, que tenemos un llamado y tenemos un compromiso de regresar a casa. Entonces aquí la clave es recuerda, y digámoslo también, esto está en total armonía con la parábola del hijo pródigo, porque usted ya conoce esa historia. Él fue, malgastó su plata, vivió perdidamente, y mientras él estaba cuidando cerdos y quería comer de la comida de los cerdos y que no se le permitía, dice en el verso 17, y volviendo en sí, mire, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él empieza a recordarse del privilegio de ser un hijo, de disfrutar de todo en su casa, de tener abundancia, ¿verdad? De ser alguien y de su identidad conectada con una familia. Él se acuerda, dice volviendo en sí. Ahora, entonces dice el texto ahí en Apocalipsis, recuerda. Y mi hermano y mi hermana, acuérdese de dónde Dios lo sacó. Traiga memoria. No permita que el olvido lo desconecte de ese privilegio que usted tuvo de conocer al Señor. Ahora sigue diciendo, recuerda por tanto de dónde has caído, y viene lo segundo, y arrepiéntete. Generalmente cuando uno empieza a recordar de dónde Dios lo sacó, no solamente viene esa nostalgia, ¿verdad? De esa memoria dulce, de esos inicios, de esos comienzos, pero también el Espíritu Santo en medio de ese recordatorio trae una punzada, una convicción a nuestro corazón que nos dice que estamos en mala compañía. Así como el hijo pródigo estaba en compañía de cerdos, y perdone usted la comparación, pero eso tiene su aplicación espiritual, uno sabe que ese no es el lugar donde debe de quedarse. Y dice que él se arrepintió, dice el versículo 18 de Lucas, ¿verdad? Lucas capítulo 15, verso 18, dice, me levantaré e iré a mi Padre, que eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es decir, no puedo quedarme aquí donde estoy. Yo tengo un Padre, yo tengo una iglesia, yo tengo un espacio en la obra de Dios, yo tengo un llamado santo, así que me arrepiento, Padre. Por favor, toca mi corazón, perdona mis pecados. Esto es lo segundo, mire, identificar mi pecado y decirle, Señor, perdóname. Después de que yo me acuerdo de dónde Dios me sacó, le pido perdón a Dios por mis pecados. Lo verbalizo, lo hablo en su presencia. Perdóname, Señor, por mi pecado, perdona mi maldad, límpiame de, qué sé yo, cualquier cosa que hayamos estado practicando. Hay que puntualizarlo y confesarlo. Eso es el arrepentimiento. Dice aquí, volviéndonos a Apocalipsis, y dice el versículo, y arrepiéntete. Es sentir dolor, tristeza, pena, aflicción, vergüenza por mi pecado. Eso es arrepentirme. Pero lo tercero es, y haz las primeras obras. ¿Qué significa eso? Que si bien es cierto, me he arrepentido y he tenido tristeza y dolor por mi pecado, y me arrodillé y clamé, oré, probablemente lloré quebrantado delante de Dios, lo tercero es que me levanto y empiezo a hacer cambios puntuales. Es decir, los cambios tienen que ver con ya no seguir donde estaba, ya no hacer lo que hacía, ya no seguir en el camino de pecado. Habrá que cortar el paso a ciertos lugares que frecuentábamos. Habrá que distanciarnos de personas, de relaciones, de compañía que nos afectaba espiritualmente y que nos conducía a la práctica del pecado. Habrá que hacer arreglos, habrá que hacer restitución. Eso
Eso es el fruto del arrepentimiento. Dice la Biblia que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Un arrepentimiento que se queda solamente en la confesión, en el llanto y en el dolor, pero que no hay cambio. La persona se arrepintió, pero no se convirtió. Arrepentirme es sentir dolor por el pecado, es confesar, pero convertirme significa hacer los cambios. Por eso el versículo 20 de Lucas 15, verso 20, aquí está la declaración de un acto práctico de cambio que hizo el hijo pródigo. Dice, y levantándose vino a su padre. No se quedó postrado, solamente reflexionando, solamente arrepentido, llorando su pecado. No. Se levantó, se sacudió, se lavó, se quitó el lodo, o yo no sé si se fue así sucio, pero él salió corriendo disparado a buscar a su padre, a buscar el abrazo de amor, a buscar el abrazo de misericordia, a buscar el encuentro de perdón. Aquí están los tres aspectos. Recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Hermanos, dijo el Señor, volvámonos a Jehová o busquemos a Jehová mientras Él puede ser hallado. Encontremos el consuelo siempre en las Escrituras. Que el Señor les bendiga. Nos veremos, o más bien nos volveremos a encontrar en un próximo momento de estos tiempos de devocionales en audio. Que Dios les bendiga, que tengan un buen día. Hasta luego. Ha escuchado un audio de la serie Consuelo en las Escrituras, en la voz del pastor José Luis Romero García. Deseamos que Dios, a través de su Espíritu, haya ministrado su corazón y le permita afirmar su vida espiritual como un aporte de la Iglesia Evangélica de Santidad La Paz, Honduras.